En el resto del mundo civilizado es más o menos así, es como el estándar nacional. Censura previa, bueno, no sé si se acuerdan del ejemplo de Iron Maiden cuando vino a Chile. Este fue un caso de censura previa de los particulares, no del Estado. Fue la Iglesia Católica la que se organizó y boicoteó, por ejemplo, los arriendos de los hoteles, los arriendos del estadio, y no pudieron. Un caso de censura previa del privado. Pero Isabel Velasco salió hablando después en la moneda diciendo Iron Maiden pero no fue una actitud del Estado. El Estado no lo pidió. O sea, la iglesia fue lo que... El hilo negro de la justicia sí fue por el Servando Jordán, ministro de la Corte Suprema, acusó de desacato a la periodista Alejandra Matos, la cual tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Sí es desacato, era una ley que había antes que permitía que las personas que amenazaran o menoscabaran la dignidad de una autoridad fueran llevadas a juicio. Hoy en día la ley de desacato solamente se mantiene en el Código de Justicia Militar y hay una figura parecida en el Código Penal que es el título de amenaza de autoridad. Ese caso de ese libro tuvo que ir al sistema de derechos humanos interamericano y ahí se dictaminó que había sido una vulneración de la libertad de expresión en relación con el convenio interamericano. No sé, o sea, para que vean que las contradicciones se dan entre países, ¿no? O sea, de repente un tribunal dice una cosa, otro tribunal dice otro. ¿Qué está pasando hoy en día en Rancagua con los jueces con Blanco? Yo creo que eso sería de otro curso, ese asunto. Eso se llama un caso de corrupción. Sí. Propaganda de guerra, expresiones de odio. Bueno, aquí para que lo vean después, son casos del Tribunal de Nuremberg, un caso en Canadá, sobre la expresión de odio, y hablamos sobre la situación en Estados Unidos. Bueno, también la expresión, bueno, aquí lo que hablábamos, esto es lo que opina la ratoría, ¿no? Nadie debe ser penado por decir la verdad, nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio, a menos que se demuestre que las divulgan con intención de incitar a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. Debe siempre respetarse el derecho de los periodistas de decidir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público, en particular cuando se informa sobre racismo e intolerancia. Nadie debe ser sometido a censura previa y toda disposición de sanciones por la justicia debe estar estrictamente en conformidad con el principio de proporcionalidad. Lo vimos acá. Siempre debe ser proporcional al daño provocado, proporcional a lo que se busca proteger, al interés que se busca proteger. Ya, una duda. Con respecto al fragmento que leíste anteriormente, dice debe respetarse el derecho de los periodistas a decir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público. ¿Qué significa si este no es periodista y está entregando información, está haciendo una investigación? Y una persona neutral, entiendo que el periodista tiene ciertos rasgos para considerarse periodista. ¿Qué pasa? Igual es un tema que... Es un tema especuloso interesante que igual está entre los problemas contemporáneos de Chile, que en algún momento vamos a ir ahí. En general en Chile, la ley chilena restringe la voz periodismo a quien ostenta el título, o estudiante de tercer año, o el dueño de un medio de comunicación, ¿ya? Pero eso no está al estándar interamericano. El estándar internacional de derechos humanos exige que periodista es la persona que ejerce el derecho a opinar y a informar. El que informa es periodista. O sea, ahí la lectura sería si te quedas con la definición formal de periodista o te quedas con la definición material. O sea, si yo hago lo mismo que un periodista y no tengo título de periodista, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Ah, pero acá hay... Sí, no, acá es súper restringido. Por ejemplo, la ley de prensa, que es la ley que regula, por ejemplo, el derecho a rectificación, la reserva de fuente periodística, limita el derecho a la reserva de fuente periodística solamente a los periodistas, a los que tienen estudios periodismo de tercer año para adelante, dueños de medios y creo que editores. Solamente ellos pueden guardar silencio en el tribunal de sus fuentes. O sea, les garantiza más derechos, no es que tú no tengas por no ser periodista, les garantiza una serie de derechos. Por el ejercicio de la profesión también. O sea, No, tampoco, o sea, en realidad, bueno, lo iremos viendo con más ejemplos. En otra clase nos vamos a hablar del carnet de prensa, por ejemplo, y ahí vamos a ver mucho más claro quién puede tener el carnet de prensa y quién no puede tener el carnet de prensa, y quién decide cuál es un carnet de prensa y quién no es un carnet de prensa. Ahora, mi opinión es que Chile está equivocado, que el periodista es el que ejerce el derecho a comunicar, ¿ya? Y esto no tiene que ver nada porque el colegio periodista, también le molesta un poquito esto, porque el control de ética, ¿no? ¿Cómo dejar que
que cualquiera diga cualquier cosa y que no haya control de la veracidad o de la objetividad de la información. El sistema interamericano por lo menos dice, ¿sabe qué? Es mejor que haya más comunicación, más intercambio de ideas, que a que este intercambio sea reducido y súper veraz. Mejor que haya más, y si hay exceso, que se pague por eso. Pero siempre es mejor que se haya más. Hay una tensión ahí con los colegios de periodistas y general. Yo ya me he adelantado. Sí, eso ya los casos Vamos más de tiempo por problemas. Pasamos a los ejemplos. Sí. A los ejemplos y así tenemos más temas para. Estos son. Les estamos avanzando temas para otra clase. Ellos son. Vamos a pasar a los casos prácticos. ¿Ya? Los otros temas que están ahí van a estar en PPT, a ver si alcanzamos a hablar un poco la próxima clase, que son los temas contingentes en Chile en cuanto a libertad de expresión. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya? Va a estar en PPT igual que lo lean en sus casas, si lo quieren adelantar. Sí, ahí pueden avanzar cosas de la próxima clase o cosas de hoy. Ya van revisando. ¿Ya? Ahora vamos a ir un poco para que sea un poquito más dinámico y no les carguemos con tanta información. ¿Ya? Pero en base a lo que hablamos recién, bueno, claro. La idea es que hagamos un análisis de ahí crítico. Si ustedes no están de acuerdo, por favor díganlo. Y, no sé, una pregunta al final de esta parte como conceptual rápida que hicimos. Hay libertad de expresión en la clase. Pueden equivocar, se pueden decir algo, no va a aplicar derecho penal. ¿Les queda alguna duda, alguna idea dando bote? Colega ahí. Aquí con los ejemplos vamos a ver ahí cómo lo llevamos. Vamos a un ejemplo bien reciente, ¿ya? Ya, ¿esto qué les parece? ¿Esto es libertad de expresión? ¿Esto no es libertad de expresión? ¿Esto deberíamos de sancionar? O bueno, no, deberían de sancionar a fiscales a dos. ¿Son lo mismo una y otra? Es lo mismo, sí. Tienen la misma carga, son igual, tienen digamos la misma intensidad, el mensaje. Sí, porque yo creo que Katz, ese hombre debería de 200 pesos hoy en día, porque incita al odio, y que incita a que yo con solo hecho de escucharlo, si no estoy de acuerdo con él, no. Sí, pero, bueno, bien. Y la Pati es una persona que ya le, o sea, es una persona que no debe estar en los medios. Incita a que haya más pelea, a que no haya unión. Ya, pero alguien que le parezca mal que cuestione, porque igual no hemos puesto el ejemplo adecuado y estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien piensa con Eso eso? sería un poco de publicidad, igual es una persona. O sea, la cuestión es vincularlo con la idea, ¿esto es libertad de expresión? ¿Esto debe ser sancionado? El tema es que cuando hablamos de la figura pública, por ejemplo, en el caso de HB, no sé si figura pública era funcionario público o figura pública. Porque en ese caso, por ejemplo, acá, igual podría tener un carácter distinto al de la Pati Maldonado, en el sentido de que fue senador, creo, no sé si, espero que no sea ahora, pero fue candidato a presidente. La Pati Maldonado, o sea, Es personaje público, claramente. los dos son personajes públicos, pero hay uno que ha estado en posiciones de poder y de hecho busca acceder a posiciones de poder. No son los mismos. O sea, Yo creo que podría ser esa diferencia. no son equivalentes. Hagamos esa primera diferencia. No son equivalentes. Bueno, él ha dado un acierto. El grado de exposición que tiene Felipe Cas es mucho, no sé si mucho, pero es mayor que el de la periodista. Ambos son personajes públicos, porque lo han decidido también personalmente. Es una decisión que han tomado ellos. Otra cosa sería que yo me hago famoso porque de repente me buscan a mí y yo no quiero. Pero en este caso son dos personas que tienen relevancia pública y así lo han decidido. Pero no ostentan lo mismo, porque además tenemos que en el caso de Felipe Cas es una persona muy provocadora. Por lo tanto, una persona que entra en discursos más provocadores, digamos que tiene la contraparte, puede ser que le pasen estas cosas, que un grupo punk le haga esta cuestión, ¿no? Contexto, por ejemplo, lo que dice Javier. ¿Tiene que ver que sea una banda punk que lo haga? ¿O puede ser lo mismo que sea, por ejemplo, los cuatro cuartos? No, sí, porque los packs son rupturistas, revolucionarios, no sé, igual es grave la... Entendible dentro de lo que es el punk, ¿no? ¿Esto sería una incitación a la violencia? No. Pero el contexto puede cambiar. ¿Qué pasa si mañana a esa periodista la agreden? Bien merecido. Yo entendí que ella no es periodista. Bueno, perdón. Era figura pública. Comunicadora, parece. No me gusta lo que comunica, pero comunica. Es que no.
anterior al concierto hubieran agredido a Felipe Cas? El día posterior. No, el día anterior. ¿Qué hubiera pasado si el día anterior y lo supiera el grupo, obviamente? Entonces, ¿el asunto tendría otra dimensión? Es que yo creo que pasa, en este caso, es algo muy parecido a lo que circuló en la camiseta con el... Ay, te estás adelantando al siguiente ejemplo. Ya. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero lo que pasa es que dentro del contexto que se está dando acá, en este contexto que fue un festival, la banda, está dentro de esa dinámica. Ahora, las agresiones que ellos puedan tener no se justifican por una actuación. Ellos pueden, no sé, en la universidad la han sacado para tal tipo, esta mujer no sé, la han sacado con resguardos. Entonces, como que no se justifica que ahora los vayan a agredir por esto que pasó. Son controversiales. Tú has dado una clave. Cuando estamos viendo estas imágenes tenemos que añadirles el contexto. El contexto. Porque el contexto es lo que realmente nos va a decir, o nos va a ayudar a decir, si esto es libertad de expresión, si esto no está amparado por la libertad de expresión, y si debe ser sancionado, y no solo si debe o no ser sancionado, sino en qué medida y con qué fórmula debe ser sancionado. Entonces, el contexto es fundamental, porque cambia absolutamente. Entonces, además del contexto, tendríamos que aplicar esto, este test que antes habíamos hablado. Si la sanción... ¿Vamos a poner una sanción? Sí, pero ¿está en la ley esa sanción? ¿Es sancionable? ¿Es idónea, es necesaria, es Por proporcional? ejemplo, en Chile no hay una ley sobre todo, ahora no hay una ley sobre expresión de odio. Pero, o sea, La ley de prensa sanciona de alguna manera, pero no expresión. por el contexto en el que se da, sería difícilmente, o sea, un tribunal a lo mejor pesca una denuncia, lo denuncias y tal, pero Pero en el caso que decías tú, perdona, en el caso que decías tú, haciendo ficción, pongamos el ejemplo de que ellos salen, se presentan y al día siguiente un grupo con gente, con colegas de ellos, van a Felipe Cas y lo van a una reunión y lo terminan apuñalando. Mezclemos un Bolsonaro ahí, pum, pero, claro, ahí yo podría decir, o podría una persona que dijera, fiscal incitó al odio con esto y eso provocó que un grupo, estoy poniéndome en un ejemplo para ver otra moneda. sí, Podría pero terminar mira, con una sería cosa. complicado porque no ha dependido de ellos, salvo que ellos en el concierto, estamos viendo solo la foto, imagínate que ellos en el concierto dijeron, mañana entradas gratis al concierto a quien le pega una paliza a Felipe Claro. Cas. Entonces sí. Entonces, Pero en este a caso, través de la imagen, no, yo para mí no, porque serían pero otros. judicialmente, Lo podrías utilizar. depende de Lo un podrías esposo, utilizar. es igual el caso. Pero tendrías que demostrar el contexto y Eso, decir, hay que dar siempre el caso concreto, analizar el caso concreto. o sea, esa discusión se daría, pero tendrían que hacer esa discusión del contexto y luego además, en el caso de sancionarles, ver qué sancionáis. Claro. Y luego, no olvidemos otra cuestión, hay distintos tipos de sanciones. O sea, hay sanciones penales, hay sanciones civiles, pero hay sanciones que no son jurídicas. De ética. Hay sanciones de ética y también hay reproche social. Es decir, no todo tiene que ser penalizado con ir a la Por cárcel. ejemplo, lo que pasó al gallo este de Casco, ¿cómo se llama el...? Claro, Rojito. Claro, está equivocado, quizá era su versión, pero fue su visión de las cosas y la sociedad lo hizo igual. Sí, pues ese no fue necesario llevarle a ningún tribunal, no había hecho nada ilegal. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, Álvaro España hubiese estado candidatándose para alcalde? Hubiera sido una campaña. Y sale con esto. Es distinto, ¿no? Quizás ahí la intención que había era distinta, que esto era un festival de música. Es importante tomar en cuenta el contexto al momento de evaluar la libertad de expresión. ¿Ya? Porque el contexto nos va a decir en más gran medida si la sanción cumple con el test. Si es necesario meter preso a una persona, a un artista de una banda pan, en un festival, para poder evitar este tipo de cosas que no provoca daño. Eso no puede hacerse. ¿Qué bien jurídico estás protegiendo ahí? O podríamos decir, pongámosle una multa que no es tan grave y grabar. El contexto es fundamental. Pero tiene consecuencias poner la multa, porque puede tener un efecto inhibitorio. Que la gente, lo que traduce es que, como. No podemos hacerlo porque si no. Bueno, eso es el famoso efecto silenciador, ¿no? Que se da no solamente cuando se aplican sanciones, sino que se da, por ejemplo, cuando no se resguarda la integridad de los periodistas. Lo que pasa mucho en México. En México mueren no sé cuántos periodistas al año y el Estado ni siquiera concluye los juicios. ¿Qué pasa? Que la gente, los periodistas han dejado de denunciar hechos, han dejado de cumplir su rol social, dañando la democracia, por supuesto, y permitiendo que el narco se tome el país, porque ellos prefieren proteger a su familia.
Y esa es la clave, el efecto silenciador para mí es una de las claves del asunto Bachelet y la revista ¿Qué pasa? La cuestión ahí es la relación que se da, que es muy asimétrica entre la revista y una presidenta de un país. Entonces, el efecto que tiene o que puede tener esa denuncia ya no solamente es que te estoy denunciando porque tengo un derecho, porque me has calumniado, me has hecho una injuria. No, es que puedes estar lanzando un mensaje con un efecto silenciador, como, ojo, quien me critique y hable mal de mí, yo puedo ir con toda la fuerza de los tribunales y con toda la fuerza, a lo mejor, quién sabe, de un país. O le mando, no sé, le mando a los pacos. Ya, vamos a ver también otros ejemplos controvertidos, ¿ya? Ahí no sé si aprecian, bueno, vemos una camiseta de Jaime Guzmán y luego una camiseta que en Chile se podía conseguir a través de internet, pero que en realidad la estuvieron produciendo en Estados Unidos, que hace alusión a los asesinatos a través de Operación Control. Entonces, ¿qué les parece estas? ¿Les parece que las dos son reprochables? ¿Ninguna de las dos? Iguales. ¿Es lo mismo? Yo creo que hay un punto que se los pregunto, ¿verdad? Porque todas las, no sé, Jaime Guzmán o los otros que mostraron son personajes públicos y las personas que mataron durante la dictadura no son personajes públicos. Entonces, ahí como que me entra la duda si qué es reprochable y qué no. Hay un tema que en lo personal como que saca rostro. En la primera imagen, cuando se está tocando esa imagen, hay un tema país que está inconcluso. La agresión a los derechos humanos no ha sido bien abordada en este país, ¿ya? Por lo tanto, en otros países, yo sé que cuando se hace alusión, no sé, por ejemplo, al holocausto en Alemania, mataron judíos, hay una ley que protege y por último que inhibe a la gente que haga una exacerbación del tema, ¿me entienden? Acá no existe. El hecho de que no existe hace que en la sociedad sea un tema latente, sea un tema doloroso y que no se ha buscado solucionarlo. De que se haga justicia o no se haga justicia, no hay solución con respecto a ese tema. Entonces, cuando hay una camiseta así, no es solamente provocador, sino que también es tremendamente violento. Es violento para una sociedad. Esto podría, por ejemplo, abordarse de dos formas: como discurso de odio o apología al odio, o como restricción de la ejercicio de libertad de expresión. Bueno, las dos son restricciones, pero por ejemplo, aquí me parece que, por ejemplo, no hay una incitación directa a la violencia. Se está mofando más que una situación que es súper dolorosa para una persona, sobre todo para los hijos de la víctima o para los sobrevivientes. Entonces, aquí el límite uno podría discutirlo más con que aquí está vulnerando la honra de las personas que murieron y, por así decirlo, está vulnerando del derecho a la integridad psíquica de los hijos de las víctimas, ¿no? Más que la apología del odio, el tema acá parece que va por vulnera el derecho, termina con la barrera individual que hay por lado. Mi derecho termina hasta cuando tu derecho comienza. Pero en Alemania, efectivamente, ese derecho, pero Por lo mismo que tú dices, no pasaría lo mismo. Veámoslo de Jaime Guzmán. La familia legaba eso. Veámoslo de Jaime Guzmán. En el caso de esta primera foto, efectivamente en Alemania estaría prohibida. Claro. Porque en Alemania ha hecho una construcción constitucional en este aspecto diferente a la chilena y diferente a los otros países. O sea, Chile podría optar también por esa visión, pero no es el modelo que actualmente tiene Chile constitucionalmente. ¿Ya? O sea, ahora, la gente podría preguntar, la gente se pregunta, oye, ¿cómo va a dañar eso tu labor nacional social a estos muertos? Y es súper específico. Claro, no. ¿Pero creen que alguien debería ir a la cárcel por llevar esta camiseta? Sí. ¿Sí? Yo creo que la imagen No soy aquí. es súper violenta, pero igual el mensaje está comunicando algo. Yo no lo entiendo en su totalidad, pero sí puedo entender que la primera palabra es make y desde ahí se... Dice, hace tener miedo a los comunistas. Rotary Aircraft Again. Es como, claro, el tour del helicóptero otra vez. Haz tener miedo a los comunistas, que vuelva el tour del helicóptero, que aquí no vuelve dice recordando el año 73. O Revival since
no hay que ser incluido. Ya, pero Entonces, la letra el mensaje Sí, es súper explícito. Pero, por ejemplo, llama a la violencia contextualizada, por ejemplo, vayan a atacar ahora a hacerlo, o se burla de una situación que pasó en el pasado. Es que por eso, porque aborda, pasa a llevar aristas en realidad, porque estamos hablando de que está catalogado. Hoy día se tacha de comunista a cualquiera que esté en contra de un sistema y es comunista, aunque si no lo sea, comunistas son cosas. Estamos hablando de que está hablando de que hay una aprobación al exterminio. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? No me gusta. Hay un discurso de odio, pero ¿te acuerdas lo que hablábamos? No, sí, De por que eso el te digo, discurso pero- además de acompañado. Pero se presenta dentro, se está presentando en otro contexto, y eso es lo que estamos hablando, que en este país aún hay heridas abiertas. Por lo tanto, el contexto social es como muy... Esta de hecho, camiseta se y llama la otra a provocar provocan daños concretos. Claro. O sea, estamos poniendo dos ejemplos que en este caso, o sea, bueno, el otro también podía sentirse mal la gente, pero Claro. es un grupo punk, es un dibujo, pero en estos casos estamos hablando de daño concreto e identificable. O sea, si hablamos de los familiares relacionados con ambos casos, hay un daño concreto. Pero la cuestión donde tenemos que tensionarlo es, reconozcamos que hay ese daño. ¿Cómo enfrentamos ese daño? ¿Tiene que haber una sanción jurídica? Pero, O sea, tiene que haber una sanción jurídica y luego, si llegamos a la conclusión de que debe haber sanción jurídica, ¿en qué medida podemos sancionarlo? Y ahí para hacer ese análisis, no hay que quedarse únicamente en esta lectura, sino que hay que ver cuál es la contrapartida de la decisión que tomemos. porque eso se presta, o sea, definitivamente es para interpretaciones. Por lo tanto, como interpretaciones tienes que ponerlo dentro de un marco. Un contexto, claro, el contexto es fundamental acá. Como lo dice, por ejemplo, en Estados Unidos quizás esto no se ha recibido porque no tuvieron esta realidad. Claro. Nosotros tenemos un país donde pasaron estas cosas y luego le dio justicia, pero también, por ejemplo, para llevarnos a salirnos un poco, porque es una cosa muy fuerte que provoca, y luego por alguna región acá, y si alguno de ustedes tiene familiares y tiene eso decir, que disculpa que se les puede impactar, porque a mí me impacta lo que tuve en familiar. Nosotros estuvimos analizando la posibilidad de hacer una denuncia en ese caso, de la venta de las A camisetas. Google, la idea de que Google cerrara todas las posibilidades de ingresos. Pero la medida que nosotros estábamos estudiando no era buscar bueno, aparte que era alguien que vendía de Estados Unidos. En nuestro caso la estrategia no era una sanción, sino evitar que esas camisetas se pudieran vender en Chile. Es decir, que hay diferentes maneras de... Aquí no estamos buscando meter a nadie en la cárcel, sino decir, no, esas camisetas en Chile no deberían de llegar porque son ofensivas. Y aquí, por ejemplo, aquí también se mofa de una persona que fue asesinada en democracia. No nos guste o no nos guste, fue asesinada en una especie de contexto de democracia. Hasta el día de hoy no se hace justicia con su muerte. Pero hay una diferencia también. La exhibe un personaje público, ¿no? Que tiene mucho más exposición Sí. que si lo ocupara un nazi, por ejemplo, en una marcha. Un poco antes del contenido de las camisetas y de quién la ocupa, igual a Boric le pasó con esa foto que él se sacó esa foto sin la intención de viralizarla, digamos. Entonces, me pregunto, hay una cuestión antes que es, digamos, para que haya libertad de expresión, tiene que haber una intención de expresar un mensaje y que este mensaje llegue, no sé si a mucha gente o a cierto grupo. En el otro caso, con esa camiseta, podríamos, no creo que sea el caso, pero podríamos decir, quizás esa persona tampoco quería viralizar esa polera, quizás la usó en un contexto de un grupo cerrado, le sacaron una foto y fue otra persona la que la viralizó, como lo mismo que le pasó a Boric en ese caso. Entonces, tú puedes sancionar a alguien por una expresión que él no pretendía. Pero esa ya no está Ahí acaba. Esa ya no está Bueno, yo pongo como el caso hipotético en realidad, sin entrar tanto en el contexto. Pero has dado dos de las claves, Sí. que es la intencionalidad. Y la intencionalidad muchas veces no la sabemos viendo las fotos. Y que en el caso de fiscales también nos puede servir. Porque imagínate que la intencionalidad de fiscales es que en realidad ellos están con eso, porque ellos tienen están como tratando de, ¿cómo se diría? Manipular a parte de sus seguidores porque saben que son muy ultrones y muy violentos, y lo que en realidad quieren fiscales es que le hagan eso a Felipe Cas.
Entonces, si ahí está la intencionalidad y se consigue demostrar esa intencionalidad, aunque no haya pasado nada, a lo mejor ese hecho ya es si entramos en otra esfera. O sea, lo que queremos trasladar es la complejidad que tiene cada caso con todos estos elementos. El contexto, la intencionalidad, aplicar luego el test. Ya, vamos con más ejemplos. No hace falta que cerremos. Yo creo Hay que irse con dudas y con preguntas de aquí. No se trata. Hoy no pretendemos que de acá salgamos, no, esto está bien, esto está mal. No, o sea, nos tenemos que ir con la idea de que habrá que analizarlo. Ya, ahí tenemos, ahí vemos un caso de lo que podríamos llamar, ¿esto es discurso al odio contra los haitianos? Sí. Muy bien. Racismo, todo. Aquí el chat de racismo, ¿no? Te imaginas racismo. Claro, es una imagen aparentemente bastante racista. Pero ¿esto es discurso al odio? Claro, habría que decir qué es discurso al odio. Definamos qué es el discurso al odio. Primero habría que empezar por ahí. No vamos a entrar en eso porque se nos iría otra clase. Pero, claro, ¿esto es discurso al odio o no? Habría que analizar qué es discurso al odio. ¿Está incitando a la violencia? ¿No está incitando a la violencia? O sea, que está mal, está mal. ¿Es reprochable? Es reprochable. Es decir, yo veo a una persona pegando esa pegatina y una de dos. O me encaro a esa persona, o si no, prefiero no encararla porque no tengo por qué hacerlo y jugármela. Voy a ir quitando todas las pegatinas. Entonces, ¿eso es censura? ¿Estaría aplicando una forma de censura? ¿No? Igual que el otro se expresó poniendo las pegatinas, yo me expreso quitándoselas, ¿no? Entonces, como que hay diversos elementos de juego y diversas formas de enfrentar estos discursos, ¿no? O el derecho, por ejemplo, porque uno podría decir que se puede vulnerar un derecho colectivo, Claro. a la colectividad haitiana. Podemos exigir, decir, aquí está vulnerando la honra de los haitianos, o no sé, creo que se podría hacer, porque generalmente son para sujetos individuales, ¿no? Aquí me parece que cae más lo que es la apología del odio, como dice Javier. Sí, porque ahí están atacando a uno, o sea, a un grupo, A una en este caso, colectividad. a los haitianos. Y acá en Chile hay muchos extranjeros. ¿Y por qué no ponen el ejemplo, no sé, de un americano? Claro. De todas formas, si vemos solamente la imagen y con el contexto actual, sería difícil judicializarla en el sentido de que el mensaje claramente nos transmite un mensaje racista, pero si uno lo ve formalmente es difícil demostrarlo, porque lo único que está diciendo es no son bienvenidos, pero no es directamente un discurso al odio, no es directamente una expresión discriminatoria, porque es muy corto. Pero si uno va caminando, en el caso de un haitiano, va caminando y ve ese letrero o afiche, qué sé yo, y lo ve, o sea, no eres bienvenido acá. Entonces, él en vez y prácticamente son casi todas las personas que andan en la calle haciendo caseo. Sí, pero puedes decir que es una opinión. Es que es una opinión. Yo tengo derecho a opinar que, oye, no eres bienvenido a mi Y si condominio. la cara no tuviera esa porque está como ridiculizada en la calle, ¿no? Se exacerban los rasgos de la raza con fines burlescos, ¿no? Pero si fuera la cara normal, lo entiendo. Y que diría no welcome. ¿Estaría con la libertad de expresión? Yo no tengo derecho a decir, ¿sabes que no me gusta? No quiero que vengan. Pero eso lo puedo decir a él, pero no transmitirlo a la masa. ¿Por qué no? Si mi ¿Es derecho. una opinión? Sí, pero lo que pasa es que esa opinión está haciendo daño a la contraparte. Sí. Pero también si tú me caes mal y te digo aquí públicamente, mi opinión es que ha sido el peor alumno del curso. Te estoy dañando. Dice, no eres bienvenido a la próxima clase. Pero yo tengo una contraparte, entonces yo puedo apelar ahí. Pero no, este no. Pero voy a discutir. Yo soy el profesor. Yo soy el profesor y tengo una carga ahí. Igual tenemos. Yo tengo donde recurrir, porque en el caso de que usted no lo siga, yo voy a la dirección. Porque tampoco es ofensivo. No es ofensivo, yo no creo, me parece dudoso que sea odioso decir, ¿sabes que yo no quiero terminar con propio país? Al nivel de que sea censurado o sancionable con una pena. Eso es. Desde luego no es sano y irreprochable socialmente, totalmente. O sea, eso no lo estamos negando. Aquí no estamos defendiendo que esto se haga. Yo esa pegatina la quitaría y no me... Ah, perdón. Creo que en esa imagen, al decir que no son bienvenidos, se está atentando contra el derecho a migrar. Y se podría abordar desde esa perspectiva también. Hay una corrupción de derechos.
Yo creo que todo es derecho subjetivo. a la libertad de De expresión. las distintas miras que sea súper subjetivo porque puede alguien que es racista o lo encuentra fascinante, entretenido, lo apoya. En la otra parte que lo encuentra totalmente que hay que desechar eso, el ser racista, lo que dice ella, de que vengan los inmigrantes, al final somos todos seres humanos. Entonces, la libertad de expresión también se basa en la subjetividad de las miras, de los ambos lados, porque va, por lo mismo que digo anteriormente, para un sector de personas, lo va a parecer correcto, lo otro es correcto, así que es subjetivo, eso es lo que se basa más o menos en la... Quizás por eso mismo es que hay que tener cierta tolerancia a algunos discursos. Exacto. Como no hay un punto de vista único en el mundo, esto no es el discurso de entonces. Yo no sé, estamos preguntando. La idea es que tú dices que no es el discurso de Yo creo que. con esta cara, no con la cara, no que el ejemplo que dice Margarita, no. Aquí hay una mofa, entonces. Hay una mofa, sí. Mira, pero ahí yo les voy a dar una parte de la... Bueno, lo comentaba antes. Tendríamos que definir qué es discurso del odio y qué no es discurso del odio. Porque si hablamos coloquialmente de discurso del odio, podríamos decir, sí, esto es discurso del odio, pero si nos vamos al aspecto jurídico de qué se entiende por discurso del odio, esto no encajaría en el discurso del odio, porque no hay incitación a la violencia. O sea, cuando se habla jurídicamente de discurso del odio, viene asociado, para que sea delito, para que sea una conducta, lo vinculan a una incitación. Y en el caso de Estados Unidos, que sea clara e inminente de que se pueda producir, o sea, de que pueda ser real. ¿Ya? Claro, ahí tendría que ir un círculo con una raya, ahí ya cambia. Podría ser quizás no. Bueno, sí. Pero cambiemos el contexto. Imagínate que empieza a haber una oleada de agresiones a haitianos en Santiago. En un barrio donde han llenado esto de pegatinas. Y empiezan a haber un montón de actos violentos. Ahí se aplica otro contexto. Entonces el contexto cambia. Entonces a lo mejor ya la pegatina tiene otra lectura. Porque diciendo, no estoy incitando, pero no estás incitando, pero es que estás en un contexto en el que hay un colectivo vulnerable que está siendo afectado por esto, por lo tanto tu acción tiene una consecuencia o está alimentando esa consecuencia. Es decir que, claro, lo dificultoso es en qué momento o cómo atajamos esto, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que hacen desde la perspectiva o desde determinadas miradas de derechos humanos? Lo que se hace es, esto está mal, pero la forma de enfrentarlo no es criminalizarlo, sino generando acciones positivas y haciendo un trabajo en la comunidad para buscar la integración y para empoderar a este colectivo y que este colectivo esté protegido y no sea vulnerable. Por lo tanto, esto dejaría de ser un daño real, sería algo feo, pero sería algo que al final lo hace poca gente y hasta ni los haitianos le pescan. Recordemos que también, como hablábamos, la libertad de expresión tiene que tener cierto, como es la piedra angular de la democracia, tenemos que entender, no estoy defendiendo esta imagen, que aquí la libertad de expresión requiere ciertos sacrificios en algunos contextos, requiere ser tolerante bajo algunos contextos, abierto, obviamente hay límites, pero esa es la gracia de la libertad de expresión, de que no a todos les va a gustar lo que se diga, pero es mejor que se diga. Claro. ¿Por qué? Porque a la larga, si yo por ejemplo censuro todo el tipo de acciones que no me gusta o me encuentro ofensiva, la sociedad por ejemplo no aprende nada de eso, no hace la valoración de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Cuando pasó lo de Urrutia, por ejemplo, lo dijo en el Senado que los víctimas de presión nocturna eran terroristas para alguien, estupidez de Puerto Buque. La sociedad tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Son así, realmente, ¿es verdad lo que dice él o no es verdad? ¿Es bueno que un parlamentario diga ese tipo de cosas? ¿O no es bueno? Se abrió un debate, ¿ya? Como estamos en Chile no se fue sancionado, yo creo que eso era más sancionable, ¿no? Porque por su en realidad habría que analizar el discurso, pero permite que la sociedad debata, ¿no? Hay un límite, por supuesto. Si tú excedes el límite, la idea es que tú te pagues, responsabilices por eso, pero tenemos que ser más o menos laxos para que al menos lo puedan expresar. El riesgo, la mala sociedad. La cuestión de que la libertad de expresión ampare mensajes que dañan a personas concretas tiene esa lógica en la que plantea Gustavo, porque si empezamos a limitar cualquier tipo de mensaje que sea ofensivo, el riesgo que corremos puede estar a corto plazo, está bien, no, esto está feo, metámosle una multa y metámosle 3 días en prisión al que puso esa pegatina.
bien, a corto plazo parece que solucionamos el problema, pero vamos a llegar a una fase en una sociedad en la que la gente va a dudar qué puede decir, qué puede expresar y qué no. Ese es el riesgo que se plantea con las restricciones, y por eso hay tantas reticencias a la hora de poner restricciones, a pesar de que veamos imágenes que claramente dañan a personas concretas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver esa cuestión de la idea que se planteaba antes, al principio, de derecho individual, derecho colectivo. Es que todos este tipo de acciones van a acabar impactando en la sociedad. Entonces parece que estamos defendiendo algo porque lo hacemos con una buena intención, entonces prohibimos todo esto, perseguimos todo esto, pero la contrapartida que nos va a llegar es una sociedad que no habla, que no se expresa, porque tiene miedo a decir cualquier cagada y que de repente le metan 3 días en prisión. Ese es para que vean la contraparte. Entonces hay que poner eso en la balanza de alguna manera y ver hasta... Y por eso hay que afinar tanto y decir, vamos a afinar mucho porque si nos quedamos cortos, mal, pero si nos pasamos, a lo mejor es peor. Lo otro que aquí, ¿cómo te llamas tú? ¿Camila? Daniela tocó un punto interesante que dice que acá siempre van colusiones de principios, de normas, más que de normas jurídicas, de derechos fundamentales. Siempre va a haber un derecho que se va a afectar en otro. Por ejemplo, aquí está la libertad de expresión versus la igualdad. El derecho a ser tratado con dignidad que todos merecen. O, por ejemplo, en este caso, de este ser humano, el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la dignidad. Hay varios derechos que están en colusión. Cuando coluden los derechos fundamentales, no necesariamente se aplican uno sobre otro. Obliga, como son mandatos de optimización, que se llaman, son mandatos amplios, obliga a ponderarlos, a hacer un juego de ponderación. Después vamos a ver el caso de Yelko Puchento, que el juez hizo eso, en ponderar qué derecho prima sobre el otro, requiere un juego, un ejercicio. Es decir, cuánto gano sacrificando este derecho para proteger esto. ¿Es necesario hacer esto para poder solventar el otro? Es un juego bastante especial que requiere mucha sutileza. Yo sé que va a depender del juez. Bueno, los jueces son los que aplican estos criterios. A la opinión pública en general no aplica estos criterios. Pero los jueces no lo van a aplicar igual. Los jueces no, porque en casos controvertidos, un juez diga una cosa, otro diga otra, salga una sentencia, luego va a la Suprema dice otra cosa, o a lo mejor la Suprema